Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a trabajar con una planilla, con una hoja de cálculo de Excel para diseñar la matriz de datos para sus planes y proyectos de investigación. Así que esta es una actividad relativamente sencilla, pero bueno, requiere práctica, requiere algo de conocimiento y para eso es este video, para tratar de ayudarlo lo más que se pueda. Así que bueno, vamos a ir a eso. Muy bien, sin aquí más. Estamos entonces en una hoja de Microsoft Excel donde vamos a diseñar nuestra matriz de datos, ¿sí? Recordando que todo dato está construido de la siguiente manera, o los elementos que tiene un dato son la unidad de análisis, los valores finales y la variable. Y eso es lo que tenemos que representar y estructurar muy bien en nuestra matriz de datos para posteriormente poder realizar un buen análisis de esos datos. Entonces, la matriz de datos va a estar construida por una columna y por una serie de filas, ¿sí? Una serie de columnas y una serie de filas donde se van a entrecruzar estos elementos que acabo de mencionarles: la unidad de análisis, las variables y el valor final de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en la primera casilla, en la A1, vamos a colocar unidad de análisis, ¿sí? Y luego, en la segunda casilla, vamos a ir numerando estas unidades de análisis. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta la cantidad de unidad de análisis que tengamos nosotros en nuestra muestra, ¿verdad? ¿Sí? Para no colocar nombre y apellido ni nada de eso, sino que va a ser la unidad de análisis número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y así hasta completar la cantidad que sea necesario o la cantidad que compone nuestra muestra. Bien, en la segunda casilla, en la B1, vamos a colocar una de las variables. Vamos a suponer que es la variable edad, ¿sí? O sea que desde la segunda en adelante, ¿sí? De la segunda casilla en adelante, vamos a ir colocando las variables que nosotros vamos a medir en las unidades de análisis. Vamos a ir con la variable sexo, vamos a ir con la variable grado académico. ¿Qué otra variable podríamos colocar? Vamos a ir con la variable, por ejemplo, procedencia. Procedencia. ¿Y qué otra más? Podríamos colocar la variable, por ejemplo, glucemia, ¿sí? Glucemia. Muy bien. Entonces ya tenemos dos elementos en nuestra matriz de datos. Tenemos dos elementos de los que constituyen un dato, ¿sí? Las unidades de análisis y las variables. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Son los valores o el valor final de cada una de las variables en cada una de las unidades de análisis, que van a ir en cada una de las casillas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la variable edad que se cruza, ¿no es cierto?, con la unidad de análisis número 1, ¿sí? Y en ese entrecruzamiento es donde vamos a colocar los valores de esta variable que es la edad, ¿sí? Entonces, para no olvidarnos, para no olvidarnos de qué es lo que tenemos que cargar en cada una de las casillas, vamos a agregar un comentario, vamos a insertar un comentario, ¿sí? Y en este caso, la edad, como es una variable numérica, la recomendación es que si la naturaleza de la variable es numérica, se trabaje exactamente de manera numérica. Entonces vamos a colocar aquí, para no olvidarnos, edad en años, ¿sí? Ese va a ser el valor final de esta variable y acá, por ejemplo, vamos a poner 25, 42, 23, 51, 19, ¿sí? Etcétera. Y así vamos a ir completando cada una de los valores finales de esta variable, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer, vamos a insertar un comentario en la variable sexo, vamos a insertar el comentario y vamos a codificar en este caso. Ojo, vamos a codificar para luego sea más sencillo el análisis. Y le vamos a colocar 1 es igual a femenino, 2 es igual a masculino, ¿sí? Muy bien, entonces
Esto es lo que vamos a cargar aquí. Por ejemplo, si la unidad de análisis número 1 fuese de sexo femenino, lo que vamos a cargar acá va a ser un número 1. Vamos a suponer que acá hay otro femenino y acá hay otro que es masculino, entonces va a ser un 2. Acá otro femenino y acá un masculino, ¿sí? Y así vamos a ir completando hasta completar todas nuestras unidades de análisis, ¿sí? Vamos a la tercera, que es el grado académico, ¿sí? Vamos a insertar un comentario y en este comentario vamos a colocar 1, 1 es igual, también vamos a codificar, 1 es igual a licenciado, barra licenciado, ¿sí? 2 es igual a magíster, 3 es igual a doctor, ¿sí? Vamos a hacer 3 grados nada más para hacerlo más sencillo. Entonces, en la unidad número 1 vamos a suponer que es un licenciado, el número 2 es un magíster y el número 3 es un doctor, y acá tenemos otro magíster y acá tenemos otro magíster, ¿sí? Y así completamos hasta nuestra última unidad de análisis. Aquí vamos a insertar otro comentario, vamos a codificar 1 es igual, perdón, 1 es igual a, vamos a suponer que proceden de capital, y 2 vamos a suponer que proceden del interior. Interior. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener 1 si procede de capital, 2 si procede de interior, otro de capital, otro de capital y uno más del interior, ¿sí? Y el valor de glucemia lo vamos a trabajar de manera numérica, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a poner valor de la glucemia en miligramos por decilitros, ¿sí? Pero este miligramos por decilitros solamente lo ponemos como referencia, porque acá vamos a cargar, vamos a suponer que la primera unidad de análisis se le controló la glucemia, o se tomó el dato de la historia clínica, depende del tipo de estudio, y tenía 190 miligramos por decilitros, ¿sí? Vamos a suponer que la segunda tenía 145 miligramos por decilitros. No vamos a agregar la unidad de medida, solamente el valor numérico, ¿sí? Inclusive podríamos agregarlo a eso aquí, editar comentario, y colocar solo el valor numérico, el valor de la glucemia, el valor numérico de la glucemia, ¿sí? Y borramos esto y esto lo dejamos sí en el plan donde operacionalizamos la variable, ¿sí? Y aquí supongamos 134, este estaba normal, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y esta es la forma en que vamos a construir una matriz de datos para nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Luego ya después esto ya es opcional, digamos, uno le puede poner, agregar un color, seleccionar todo esto así, por ejemplo, y vamos a vista, le quitamos la gratícula, ¿sí? Y solamente, por ejemplo, ponemos así, y ya está, ¿sí? Bueno, esta es una forma de hacer, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente, donde podemos tener, por ejemplo, voy a ir hacia atrás nuevamente para que queden algunas variables hacia atrás, ahí está, muy bien. Supongamos que estas variables, esas tres primeras las dejo tal cual están, ¿sí? Pero supongamos donde yo, que seguramente muchos de ustedes van a aplicar algún tipo de cuestionario, ya sea para identificar eh, lo que sea, ¿sí? Depende del tipo de estudio que estén realizando, pero esos cuestionarios tienen una serie de ítems, ¿sí? Entre 10, 15, 20 y algunos hasta 30 ítems que responden, por ejemplo, en una escala de tipo Likert, donde dicen en desacuerdo, muy en desacuerdo, eh, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, eso hay que codificarlo, perdón, hay que cargarlo en la matriz de datos de la siguiente forma,
¿sí? Por ejemplo, supongamos que es una escala que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ítems, ¿sí? Entonces, yo voy a ir hasta aquí y lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Muy bien, y ahora voy a completar esto con el mismo color. Y supongamos, acá voy a poner ítem 1 y, a ver, correcto. Ítem 1 al ítem 10, ¿sí? Lo que voy a sacar es este comentario que me quedó pegado, eliminar comentario, y ahí ya está, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un comentario, bueno, podría haberlo editado, insertar comentario, y supongamos, 1 va a ser igual a totalmente en desacuerdo. Desacuerdo. Punto 2 es igual en desacuerdo. Esto ya va a depender exclusivamente de el tipo de respuesta que van a tener ustedes en su cuestionario, ¿no es cierto? 3, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, ¿sí? 4, de acuerdo, y 5, totalmente de acuerdo. Acuerdo. Muy bien. Uy, acuerdo. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a poner, este está totalmente en desacuerdo, este está totalmente de acuerdo, este no está ni en desacuerdo, ni en acuerdo, y así, ¿sí? Voy a ir codificando esto hasta completar. Y lo mismo tengo que hacer con el ítem 2, con el ítem 3, 4, hasta el último ítem, ¿sí? Seguramente esto tendrá después algún tipo de valor final. Fíjense que acá no estamos cargando el valor final de la variable, sino que estamos cargando el indicador. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a tener seguramente una sumatoria para llegar al valor final de la variable que se está midiendo. Así que esa es la forma en que hay que cargar estos datos, ¿sí? Eh, Otra opción más que puede ocurrir es la siguiente, en la cual, por ejemplo, ustedes tienen una variable que no es exclusiva y excluyente. ¿Qué significa eso? Que la misma unidad de análisis puede tener, por ejemplo, hablando de síntomas, puede tener dolor de cabeza o cefalea, y a la vez puede tener disnea, y a la vez puede tener taquicardia, ¿sí? Entonces, si la variable es síntoma, la podemos operacionalizar en la presentación del plan, pero a la hora de cargar el dato vamos a tener que cargar cada síntoma. Por ejemplo, cefalea, eh, dije taquicardia, y no me acuerdo qué otro síntoma dije, cefalea, disnea, ¿sí? Disnea. Bueno, y así puede ser un listado largo, depende de lo que se esté midiendo, ¿sí? Entonces, otra vez acá voy a modificar el comentario, voy a editarlo, ¿sí? Y voy a eliminar esto, y acá sería 1 sí y 2 sería igual a no. O sea, la persona pudo haber presentado. Entonces, supongamos que tuvo cefalea y tuvo taquicardia, pero no tuvo disnea. Acá sería un 2, ¿sí? Y la unidad de análisis número 2 no tuvo cefalea, sí tuvo taquicardia y tampoco tuvo disnea, ¿sí? Entonces, como verán, si la variable fuese signos, de lo que sea, ¿sí? Signos de, no sé, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, puede tener cefalea, puede tener taquicardia y puede tener disnea, ¿sí? O sea que acá sería un 1, un 1 y un 1. Puede que no tenga ninguno de los síntomas, un 2, un 2 y un 2. Puede que tenga un solo síntoma y no tenga los otros dos. Por eso es que hay que separarlos y trabajarlos de esta manera, ¿sí? Bueno, me parece que esas son las opciones que pueden tener. Y como les digo siempre, ya cualquier particularidad
alguna variable en particular, en especial, que tenga algún tratamiento en particular en la matriz de datos, ya lo trabajaremos en las tutorías de manera individual. Bueno, espero que sea de utilidad y que logren completar esta es la última actividad ya antes de pasar al trabajo final, ¿sí? Así que muchos éxitos a todos y hasta muy pronto.